Estudiantes de grado undécimo, bienvenidos nuevamente al tercer trimestre de lo que va a ser el año lectivo 2020 para la asignatura de Ciencias Sociales. En esta oportunidad, este video tiene como finalidad presentarles a grandes rasgos una pequeña explicación de lo que van a ser los temas y el tema principal y los subtemas a trabajar durante el tercer trimestre. A grandes rasgos tenemos para la asignatura de Ciencias Sociales el tema principal, que es geopolítica, el petróleo y la ciudadanía. A partir de allí vamos a determinar 4 subtemas que se van a elaborar durante el trimestre. La geopolítica pues refiere particularmente a aquella rama de las ciencias sociales que determina qué países hasta qué punto pueden gobernar otro desde un sistema imperialista externo. Cuando hablo de un sistema imperialista externo, es que no interviene directamente en esos países, sino lo que quiere y lo que busca es un aspecto directamente económico, explotando las materias primas que tenga particularmente ese país. El petróleo, pues como ustedes saben, es uno de los productos más importantes dentro de la economía global actual. A partir de ese material químico, pues de ese producto químico más bien, pues se va a determinar algunas inversiones, algunas determinaciones económicas ligadas al dinero. Y la ciudadanía, pues que hacen parte también fundamental de la formación de cada uno de nosotros y cómo funciona esa ciudadanía en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Entonces, ese sería a grandes rasgos el tema principal que vamos a abordar. Partiendo de ese tema fundamental, vamos a abordar, en primer lugar, la geopolítica de los conflictos en Medio Oriente. Venimos desarrollando durante el segundo trimestre lo que fue la Guerra Fría, a grandes rasgos la Guerra Fría, cómo funciona esa Guerra Fría. Sabemos que se dividió en dos bloques particulares, el bloque capitalista, el bloque comunista. El bloque capitalista ligado directamente por Estados Unidos, ¿cierto? Que después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, retoma lo que es la Alemania Occidental. Y por otro lado, el bloque comunista o socialista, guiado directamente por la Unión Soviética, que después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, pues retoma lo que es la Alemania Oriental. Hay una separación de esa Alemania, puesto que fue el país que se complicó mucho más en el sentido estricto de la consolidación de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de ese subtema que es la geopolítica de los conflictos en Medio Oriente, pues vamos a observar el papel que va a cumplir la Guerra Fría también, como su nombre lo indica, que no hubo una intervención militar entre esos dos países, sino que se llevó a cabo en países totalmente diferentes. En este caso, vamos a observar que esos conflictos o ese conflicto de la Guerra Fría en el ámbito militar o en el aspecto militar particularmente se va a llevar particularmente a lo que es Oriente Medio. ¿Ok? Entonces estamos hablando del occidente de Asia, allí donde pues encontramos la mayor cantidad de petróleo. Los pozos petroleros más importantes del mundo están ubicados allí. Entonces la finalidad de este criterio es que ustedes puedan analizar y comprender cada uno de esos sentidos militares que cumplen estos papeles del ente militar y del enfrentamiento directo que se llevaron allí, particularmente en Oriente Medio. En segunda instancia, el segundo criterio pues es la lucha por el petróleo en Oriente Medio, que viene también ligado directamente a lo que es el primer criterio. Sin embargo, en esta oportunidad pues vamos a darle un aspecto ya directamente no militar, sino el aspecto directamente económico, cómo juega el papel el petróleo dentro de esa economía global y por qué es tan importante concebir y controlar territorialmente en lo que es Oriente Medio y los pozos petroleros que hay allí ubicados. Entonces es ver también cómo trabaja esa economía política a partir de lo que es la Guerra Fría, siempre partiendo de ese principio. En tercer lugar, tenemos el petróleo en la economía actual, también que va a partir de los dos criterios anteriores, pero que en este caso vamos a ver cómo se relaciona con el capitalismo, con la globalización y con el mercado del petróleo a nivel mundial. Vamos a observar cómo es el flujo de caja que se realiza a partir del petróleo, particularmente de las potencias que extraen en mayor cantidad petróleo. Entonces vamos a ver cómo son esos mercados, qué papel cumplen dentro de la sociedad en la actualidad y hasta qué punto es benéfico el petróleo dentro del sistema económico de los países. Finalmente, vamos a observar un tema histórico a nivel general, ya para finalizar el año escolar, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde vamos a encontrar tres conceptos fundamentales, como es el de derechos,
que se puede definir como aquella parte que nos debe garantizar el Estado, ¿cierto? Y que nos da a partir de una constitución política y lo que debe determinar el Estado, proteger ese principio. Por otro lado, pues la Declaración de los Derechos del Hombre surge a partir de la Revolución Francesa en 1789, donde se empiezan a consolidar algunas ideologías liberales y burguesas que se van a determinar a partir de la Ilustración y de la influencia que esto va a tener también en, la, en las diferentes revoluciones burguesas a nivel mundial. Finalmente, pues vamos a definir lo que es el concepto de ciudadanía, que pues tiene que ver mucho con el concepto trabajado el semestre anterior, que fue la formación ciudadana, donde pues nos dan unas normas y unas reglas, unas leyes para comportarnos dentro de una sociedad y a partir de allí pues ser ciudadano es pertenecer también a un territorio en específico. Entonces vamos a ver cómo confluyen estos conceptos dentro de la Declaración de los Derechos del Ciudadano y en análisis a partir de esto de una fundamentación crítica de esos artículos estipulados dentro de la Declaración de esos Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto es a grandes rasgos la pequeña explicación que les traía dentro de este video, estudiantes, no sin antes pues desearles mucha suerte durante este tercer trimestre, ya para finalizar su año escolar. Próximamente pues estarán graduando, entonces la mejor actitud, la mejor disposición frente a las actividades y pues nos estaremos encontrando en las sesiones de clase. Muchísimas gracias y hasta luego.